Tercero, intervención a cargo del doctor Jaime Augusto Naranjo Rodríguez, subsecretario de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación. 20 minutos. Muy buenos días para todas, para todos, muy bien particularmente al señor viceministro y al honorable representante Wilson Arias. Para en estos espacios democráticos poder plantear nuestras convergencias y divergencias en torno a este que es un tema trascendental para la vida de la educación y de la formación en Colombia. Quiero iniciar haciendo un paralelo histórico con algo que ocurrió, y es que curiosamente nos encontramos hoy en los mismos debates en los que estaba Francia, previo a aquel fastuoso movimiento que fue mayo del 68, donde los estudiantes, los jóvenes, reivindicaban el derecho a la formación profesional. Y les invito a consultar lo que se llamó los Acuerdos de Grenelle en 1968, que dieron salida justamente a ese movimiento, donde se consagró el derecho a la formación profesional como algo totalmente diferente, en la medida en que era una complementariedad del derecho al sistema de la educación. Esto me permite decir que nosotros hoy estamos en ese debate, pero nos estamos planteando una falsa salida. Voy a ser muy claro frente a ello, pero quiero dejar unas previas consideraciones. En primer lugar, a los estudiantes y funcionarios del SENA deben sentirse orgullosos de pertenecer al SENA. El SENA es un orgullo de la nación. Yo me siento orgulloso no solo de ser docente, sino de ser el representante del alcalde, de la alcaldesa en este momento, en el Consejo Regional del SENA en Bogotá. Segunda consideración, el término de articulación de la educación media con la educación superior fue acuñado en la Secretaría de Educación de Bogotá en el Plan Sectorial de Educación de 2004, y con él hemos venido trabajando, pero poco tiene que ver con la noción de articulación que se agencia en este nuevo proyecto de ley. Veamos entonces nuestras consideraciones. Si recurrimos a la Constitución Política, encontramos el artículo 67 que nos habla del derecho a la educación, y el artículo 54 nos habla de la obligación del Estado y de los empleadores, quienes deben ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. La aplicación, hacer real el ejercicio al derecho a la educación y el derecho a la formación profesional, ese es el debate de hoy, pero Colombia no termina de dar tumbos frente a la resolución de estas dos situaciones, porque venimos de un proceso en el cual primero el SENA se concentró a lo largo de su historia en los certificados de aptitud profesional, apelación inventada de 1904 por Jules Ferry, en momentos en que se pasaba de un sistema de producción artesanal a un sistema de producción industrial o mecanizado.
Y la referencia que hacía a mayo del 68 era el momento en el cual agonizaba el sistema de producción mecanizado y se iniciaba el abordaje de un sistema de producción automatizado con el auge de toda la informática. Y por ello se generó esa crisis en el sistema de formación, porque antes era muy fácil para ser peluquero, para herrar caballos, para manejar los diferentes oficios que había y hay en nuestra sociedad. Se aprendía por mimetismo, con los abuelos, con los padres, viendo. Pero la sofisticación del avance tecnológico de una sociedad es necesario cambiar los sistemas de aprendizaje, los sistemas de formación, y eso es lo que Colombia no ha sabido hacer hasta hoy. Recientemente, al calor de la articulación, ¿en qué nos embarcamos? No hay un sistema de formación profesional en Colombia. Y todos los proyectos que se adelantan son paliativos a esa situación. ¿Qué es un sistema de formación profesional? Es garantizar que unos a través de la educación formal puedan concluir sus carreras en la universidad. Hablemos, por ejemplo, de un ingeniero en sistemas. Y allí cumple su papel la educación formal, teniendo como preámbulo y como carácter propedéutico una educación media y una educación inicial, los primeros ciclos, pero que no hemos podido articular, porque la educación media carece de identidad, es remedial de la educación básica, y por esa medida, puesto que no ha sido una obligación constitucional, la educación media es un añadido, es el patito feo del sistema educativo colombiano, que por no establecerse como una obligación que va hasta los 15 años, entonces se trata de cualquier manera, nadie le ha puesto atención a ella y ahora se le busca encontrar un oficio, pero que es el del sistema de formación profesional y no es el sistema de la educación como debe serlo, en tanto debe preparar a los ciudadanos para construir sus proyectos de vida desde el punto de una dimensión del libre desarrollo de la personalidad en la continuidad de sus estudios e iniciar a construir un proyecto laboral. Entonces se confunden los sistemas y hasta hace poco el SENA, que viene a reemplazar la carencia del sistema de formación en Colombia, y entonces llega al sistema educativo para desarrollarse allí, anidado en el sistema educativo. Este nuevo proyecto de ley hace el camino inverso, es desde el Ministerio de Educación Nacional donde se pretende que se asuma ese sistema de formación profesional, que debe, en segundo lugar, ya planteé cuál era la primera función, la segunda es que ese mismo ingeniero de sistemas, cuando está en una empresa, por los avances tecnológicos, sus competencias son rápidamente obsoletas. Luego debe actualizarse en permanencia. Allí debe funcionar el sistema de formación profesional. ¿Dónde está? Eso debería hacerlo el SENA. Pero el SENA tiene como objetivo los estudiantes de grados 10º y 11º hoy en su plan de aumentar las metas y descuida esos trabajadores que necesitan actualizar las competencias. Tercer campo de acción de un sistema de formación profesional. Aquellos que salen de los sistemas de educación formal, los niños que abandonan el sistema educativo, aquellos que por su historia nunca tuvieron acceso a la educación. Debemos brindarle las posibilidades de tener una formación para obtener un trabajo digno y vivir en condiciones dignas. Esa franja poblacional también se está abandonando porque todos tenemos los ojos puestos en los chicos de grado 10º y 11º, que por supuesto tienen también un derecho a la formación, pero debemos plantearnos que debe hacerse en otros términos. Yo voy a dejar la presentación, honorable representante, sobre esto, y voy a irme directamente, en aras del tiempo, a optimizar al proyecto de ley
para que miremos cuáles son las divergencias profundas que desde nuestro campo se plantean y desde las perspectivas que acabo de comentar. En primer lugar, cuando miramos el objeto, nos dice, proyecto de ley, fortalecer la articulación de la educación media, técnica y superior, mediante la integración de programas de instituciones de educación media técnica. Es decir, va a desaparecer la caracterización que tiene la ley 115, donde nos habla de una educación académica y de una educación técnica. Se está transformando la ley 115 y cuáles son los objetivos que nos estamos planteando. Dice, integración de programas de las instituciones de educación media técnica con las instituciones de educación superior. ¿Con cuáles? Las universidades públicas en Colombia no aceptan los términos de la ley 749 en materia de propedéutica. ¿Qué significaría? Que lo que se aprende en una carrera técnica sea parte de una carrera tecnológica y lo que se desarrolla en la tecnológica sería ya haber cursado una parte de la educación superior. ¿Dónde está ese sistema de la ley 749 que hayan aceptado las universidades en Colombia? ¿Cómo se les va a obligar a aceptarlo? En Bogotá nos planteábamos las cosas de otra manera. Ante las insuficiencias de la educación media, para mejorar la calidad, aumentamos en 10 horas semanales el trabajo que hacían estos estudiantes para mejorar la calidad y con la ambición de que a través del sistema de créditos académicos, letra muerta hoy en Colombia de esa ley 749, fuera aceptada porque nuestros estudiantes de clases populares no pueden darse el lujo de permanecer 5 años en una universidad sin producir, sin tener cómo subvencionar sus necesidades mínimas. Eso era lo que queríamos, pero las universidades, muy pocas, han aceptado esos créditos educativos que, como veremos, son ellos el pilar de este proyecto de ley que nacería con una práctica que hoy nos ha demostrado en gran parte su ineficiencia. Dice el mismo objeto, y el sector productivo, para potenciar la formación para el trabajo, inserción al mercado laboral y la movilidad en la cadena de formación. El sector productivo sigue brillando por su ausencia en su interés frente al sistema educativo colombiano. Colombia es un país que no tiene una proyección de desarrollo humano para saber cuáles son los elementos fundadores de su sistema social de producción. Se nos habla del Tratado de Libre Comercio. Vamos a tener la posibilidad de competir con los gringos en el mercado gringo. ¿En qué vamos a competir? ¿Lanzando cohetes a la luna? ¿Dónde está la tecnología? ¿Construyendo grandes autopistas con los Nule, por ejemplo? ¿Cuáles son los campos específicos de ese desarrollo? ¿Y cuál es la relación que hay entre eso y las formaciones que proponen los institutos de desarrollo humano y de formación para el trabajo? Nuestro objetivo es ¿cuál? ¿Matricular jóvenes en instituciones o garantizarles a ellos una verdadera inserción laboral que les garanticen condiciones de vida dignas a través de varias décadas de su existencia y la de su familia, y garantizar además el desarrollo humano de un país? ¿No estará esta ley pensando únicamente en desarrollo económico coyuntural para resolver los problemas que hoy tienen algunas empresas y no en un desarrollo humano de un país mirando hacia un futuro? Vamos al artículo 2, campo de aplicación. El proceso de articulación se realizará a través del Programa Nacional para el Fomento y Fortalecimiento de la Articulación entre la media, técnica y superior. Siempre aparece una coma entre media y técnica y yo sigo sin entender
si es que toda la educación en Colombia, en la educación media, va a ser técnica. Y allí también entramos en otra divergencia conceptual. Y es que la educación técnica y la educación tecnológica no puede ser un elemento únicamente de los grados 10º y 11º. ¿Hasta cuándo vamos a persistir en el hecho de creer que los niños desde preescolar hasta grado 9º solo pueden desarrollar el intelecto y entender que les sobran las manos, por ejemplo? El cuerpo no es un ente pasivo en la producción del conocimiento. Entonces la técnica no puede ser objeto solo de una especialidad, tiene que ser un elemento de toda la educación. Pero allí también no podemos caer en el otro extremo. Si hay aquí amigos de los colegios de los bachilleratos técnicos con los cuales tengo un debate hace cierto tiempo también. Y es que uno no puede meter la especialidad técnica desde el grado 6º, es decir, determinar a un niño de 8 o 10 años de que será técnico en torno a esa edad, sin haberle dado la oportunidad de hacer un trabajo, de buscar en lo vocacional qué quiere, cuáles son sus imaginarios, cuáles son sus posibilidades de vida, por qué los padres tienen que escoger por los hijos cuál es su futuro laboral. Entonces, tenemos que trabajar la técnica entendida como la restauración de sistemas y la tecnología como la movilización de los conocimientos científicos para resolver los problemas de la vida, para simplificar los procesos productivos, pero entendidos no únicamente en términos utilitaristas, sino entendidos en los términos de que el trabajo es el poder transformador de la naturaleza y de la sociedad, es decir, para que sean ciudadanos que construyen ciudades, sociedades incluyentes, democráticas y no únicamente productivos en el sentido de resolver los problemas temporales de un sistema de producción que está en aprietos. Y nos dice este mismo artículo, y el sector productivo que estará liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Allí es donde digo yo que estamos dando tumbos. Es decir, ya saltamos de la ley 115, ya nos fuimos a la ley 30 y ahora también el Ministerio de Educación se extiende, ¿sí?, para tomar el control de todo lo que tiene que ver el sector productivo en materia de formación para el trabajo. Allí hay una confusión enorme de la cual no vamos a salir a través de este proyecto de ley. Más adelante nos dice el mismo proyecto de ley: elaboración de convenios entre las instituciones de educación media, ojo, y todas las demás instituciones de educación superior, SENA, bueno. Los rectores de nuestros colegios se han ido convirtiendo en el burro al que le vamos cargando absolutamente toda nueva idea que se nos ocurre en el país. Primero llegó la integración de las instituciones y entonces a rectores no preparados por su formación inicial para gerenciar un colegio de 600 estudiantes, hoy algunos tienen encima 6.000 estudiantes, 400 profesores, unas empresas formidables que no tienen cómo manejar. La Secretaría de Educación tiene 35.000 empleados en Bogotá, dirigidos fundamentalmente por esos rectores que no fueron preparados para ello. Ahora se les va a echar encima la carga del sistema de formación laboral en Colombia, estableciendo ellos los acuerdos con esas instituciones. ¿Y cómo van a resolver esta situación cuando nosotros nos planteamos que en todo proceso de formación, para garantizar el derecho, hay 3 condiciones sine qua non? 1, la disponibilidad, es decir, contar con espacios adecuados, ambientes de aprendizaje, talleres, laboratorios. El mismo decreto, vemos más adelante, dice que es la institución de educación media quien los tiene que entregar. ¿Van a llover del cielo? ¿De dónde van a salir?
Si ya en los procesos de integración que hicimos, todos nuestros laboratorios subdesarrollados están al servicio del trabajo que hacemos con el SENA. No tenemos una probeta más, no tenemos un torno más en nuestros colegios. ¿Cuál es el tipo de calidad de educación que se va a llevar a esos colegios a través de ese sistema? ¿Seguiremos navegando en la abstracción? Explíquenme, y no lo aclara el decreto, ¿quién va a ir a dictar en ese colegio la formación de desarrollo humano? Ojalá no sea en criminalística, como suelen ser la mayoría de esas instituciones. Supongamos que sea en mecatrónica. No hay pedagogos formados en Colombia para enseñar mecatrónica. Un profesor tiene dos elementos que son, de una parte, la disciplina y de otra parte la pedagogía. Ya empezó el movimiento a través del Ministerio de Educación desde hace varios años a vincular los profesionales de esas diferentes disciplinas, pero para nada se han acordado que el componente pedagógico es esencial en el desarrollo de esa formación. ¿Quién va a ¿Vamos a transformar las facultades de educación en Colombia? ¿Vamos a llevar esas nuevas disciplinas a ello? Entendiendo además que el proceso de enseñanza-aprendizaje para un niño que aprende matemáticas no es el mismo que para una persona que está aprendiendo a manejar unos aparatos electrónicos para cualquier aplicación industrial. Sigo en el decreto, artículo 4. La institución de educación media deberá contar con infraestructura, aulas, talleres, laboratorios, medios adecuadas para el desarrollo de los programas seleccionados en el proceso de articulación, docentes actualizados en términos de pedagogía y técnicamente en caso que lo amerite para el cumplimiento del convenio. ¿De dónde van a llover todas estas hermosas intenciones? ¿O cuándo es que vamos a empezar a aplicar este decreto? Cuando lo que debimos es transformar la educación media desde hace muchísimos años, aumentándola a 3 y 4 años, donde se puede hablar de una doble certificación de los estudiantes. Nos hablan, deben contar con aulas. En un país donde hoy tenemos conciencia de que las horas que pasan los estudiantes en nuestros colegios son mínimas, debemos pasar a una jornada completa. En Bogotá, por ejemplo, para cumplir ese sueño, tendríamos que construir 760 nuevos colegios y nombrar 32.000 nuevos maestros, donde van a caber además las instituciones de desarrollo humano, el SENA, en esas mismas aulas. Habla de los profesores especializados, ya me refería a eso, ¿dónde están? Si van a depender del rector, que es quien hace el convenio, ¿cómo vamos a asumir esas nuevas relaciones laborales? Artículo 6. Beneficiarios. Serán beneficiarios los estudiantes de grado 10º y 11º. Ya me refería al tema. ¿Por qué esa obsesión de aumentar cifras y mostrar resultados, inscribiendo en el sistema de formación profesional a los jóvenes que están en grado 10º y 11º? ¿Por qué no, respetando el espíritu de la ley 115, brindarle a ellos las posibilidades de ir a la educación superior? ¿Por qué si vamos a financiar este programa, por qué no se amplía la financiación a las universidades públicas para brindarles garantías a estos jóvenes de acceder a una educación de calidad? ¿Por qué estamos entrando en esa noción, un doble juego, donde la educación superior tiene que seguir siendo para quienes hoy acceden a ella? Es decir, el 90% pertenecen a estratos 4, 5 y 6 y solo el 9% a estratos 1, 2 y 3.
¿Será que según el estrato estamos condenados los unos a ir a la educación superior y los otros a quedarse en la educación técnica laboral? Porque expresamente el decreto habla, a pesar de que el título habla de tecnología, por ningún lado la he visto, siempre habla de técnica laboral, ¿sí? Entonces dice, de grado 10º y 11º a instituciones de educación media pública o no oficiales, que sean financiadas con recursos del Sistema General de Participación. Observen esto también. El Sistema General de Participación, la Ley de Transferencias, ya ha padecido 2 recortes monumentales, uno en el gobierno de Pastrana, otro en el gobierno del doctor Uribe, siendo ministro de Hacienda el doctor Santos. Y ahora aparece ese mismo sistema a financiar esto. ¿Dónde está la claridad de cómo se va a cubrir primero el problema del sistema educativo, aumentando el Sistema General de Participación y creando unos excedentes formidables para poder financiar este proyecto del que se nos habla ahora? Artículo 11. Convenios. Los convenios de los que trata la presente ley se suscribirán entre las instituciones de educación media y las instituciones de educación superior y las instituciones territoriales certificadas o departamentales por los casos que lo ameriten. Nuevamente entramos en las grandes confusiones. Los programas de formación para el trabajo los certifica la Secretaría de Educación. El SENA tiene su propia reglamentación y las universidades funcionan a través del Ministerio y de la Ley 30. En ninguna parte aparece cómo va a funcionar realmente ese sistema. Asignación del subsidio. Aquí dice claramente que el subsidio no va como en Bogotá lo hacemos y lo consideramos. El subsidio va a la demanda, es decir, a los jóvenes que estudian y que quieren estudiar. El proyecto, calcado de nueva reforma, calcado de esa misma reforma, inyecta los recursos del Estado a las instituciones privadas. Se subsidia la oferta y no la demanda, como ha sido nuestra propuesta. Dice, el gobierno deberá garantizar la asignación de los subsidios que sean solicitados por las instituciones de educación superior, SENA o Institutos de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano ante el Ministerio de Educación. Yo hago una pregunta clara. Nuestros jóvenes y nuestras jóvenes necesitan acceder a la educación superior. El país los necesita. Nosotros no podemos dejar en los hombros de los estratos 4, 5 y 6 el desarrollo del país y en los otros estratos los que cargan el ladrillo simplemente. Esos fondos tienen que aparecer rápidamente para financiar el acceso a la educación. Nuestra experiencia en Bogotá demuestra que un año en educación superior cuesta exactamente lo mismo que cuesta un estudiante en grado 9º, en grado 10º o en grado 11º. Bogotá invierte 1.800.000 pesos por estudiante en la educación desde transición hasta grado 11º y con esos mismos recursos podríamos perfectamente garantizar educación superior. Aspiramos a que esa ampliación de recursos llegue, porque la formación de educación superior es también una formación para el trabajo y lo es de mayor calidad que la que aquí se está proponiendo. Artículo 15, certificación. Al finalizar el ciclo de educación media técnica, aquí hay otra perla,
La institución educativa, además de otorgar el título de bachiller a los estudiantes beneficiados, normal, es lo que siempre ha hecho, deberá entregar el certificado con el número de créditos cursados y aprobados en la institución. Es decir, solo se les entregará un papelito diciendo hizo tantas horas de tal asignatura. Y ya les he dicho, el sistema propedéutico de la ley 749 no es válido en todas las universidades. Por lo menos se debería garantizar la doble certificación como lo estamos haciendo nosotros hoy con el SENA, donde el estudiante no solo tiene su título de bachiller, sino que también tiene su certificación laboral. Es decir, si la intención es vincularlo inmediatamente al sistema laboral, tengamos la absoluta certeza de que esa certificación va a seguir enviando jóvenes egresados a hacer piruetas en los semáforos de la ciudad. Artículo 32. El 32 es de la ley 115, donde nos refería que es la educación media técnica. Y dice, prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción. Resulta que en Colombia eso no funciona así. Los estudiantes que salen de los colegios técnicos son los que van en mayor número a las universidades. Y los académicos, que son los que se preparan para ir a la universidad, son los que se encuentran presionando el mercado laboral por todas partes. Esta ley, entonces, lo digo respetuosamente, porque se trata de un escenario democrático, concluyo, no corresponde a las intenciones que en materia de articulación nos hemos planteado en Bogotá y que no son la solución al problema de la constitución de un verdadero sistema de formación laboral en Colombia, son paliativos que hemos encontrado para garantizar la inserción laboral de nuestros estudiantes, es decir, empezar a dar unos pasos hacia allá y dar una campanada de alerta al gobierno nacional para que realmente asuma esa obligación que ya leímos está marcada en la Constitución. En esa medida, este proyecto de ley realmente no cubre las expectativas de lo que son las ambiciones de construir un verdadero sistema de educación que debe ser fortalecido y un sistema de formación profesional que debe ser creado en el cual el SENA tenga un verdadero lugar, pero donde no sea la única golondrina que pretende resolver el problema de la formación laboral en Colombia. Muchísimas gracias.